presentación del modelo Los Alcornocales que hemos titulado Laboratorio Virtual de la Sostenibilidad en Destinos Turísticos, que es una aplicación al Parque Natural de los Alcornocales y su área de influencia, zona situada al sur de la península ibérica, que ocupa unas 170.000 hectáreas y en donde el atractivo fundamental para el turista es el alcornoque, el árbol, el alcornoque, con todo lo que conlleva. La presentación consta de dos partes. En primer lugar se explica la estructura del modelo y después se verá funcionando la aplicación SSD System, Supported System Decision o simulador del modelo. En primer lugar, quiero presentarles los dos bucles fundamentales que componen la estructura de este modelo. Por una parte está el número de visitantes o turistas. En el modelo se hace una cierta desagregación, pero aquí lo vamos a simplificar. Y este número de visitantes llega al parque fundamentalmente por una transmisión word of mouth, de boca a boca, aunque también la publicidad que pudiera hacerse del parque tendría su influencia, pero que de momento vamos a obviar. Por lo tanto, cuanto más visitantes hay, más masificación hay. Esto influye negativamente en la valoración del turista. Esta es una zona en donde uno de los objetivos fundamentales es la observación de aves y por lo tanto una masificación impide o por lo menos obstaculiza esta tarea, y por eso hemos puesto un signo negativo entre masificación y valoración del turista. Como saben, en estos diagramas el signo más significa que las variables se mueven en el mismo sentido y el signo menos que se mueven en el sentido contrario. Por lo tanto, repito, más masificación, menos valoración, menos transmisión boca a boca. Menos transmisión boca a boca, menos turistas. Naturalmente, esto funcionaría también en sentido contrario. Menos visitantes, menos masificación, más valoración, más transmisión boca a boca, más visitantes, y se trata por lo tanto de un bucle estabilizador como lo designamos con el signo menos que hay en el centro de ese bucle. Por la parte izquierda vemos que cuanto más visitantes, más alojamientos turísticos y equipamientos de todo tipo se construirán. Esto influye positivamente en la valoración y refuerza el número de visitantes. Se trata, por tanto, de un bucle explosivo, como lo mostramos con el signo más que ven en el centro de ese bucle de la izquierda. Ahora vamos a ver cómo se relaciona esta parte con lo que es el bosque de alcornoques propiamente dicho. En efecto, en este otro diagrama vemos que la variable stock o de nivel, el número de alcornoques o densidad de alcornoques por hectárea, como quieran medirlo, influye positivamente en la regeneración, de tal manera que cuanto más alcornoques, más regeneración habrá, sobre todo vía la bellota, es decir, el fruto, y esto influye a su vez positivamente en el número de alcornoques. Se trata, por tanto, de un bucle explosivo, como lo muestra el signo más que hay en el centro arriba a la derecha. Por otro lado, el hecho de que el alcornoque disminuya significará que hay más planes de actuación y viceversa. El hecho de que el alcornoque florezca o esté con buena salud, habrá menos planes de actuación. Los planes de actuación se concretan sobre todo en dos cosas. Por un lado, el replantar alcornoques vía esquejes y por otro lado, controlar las especies cinegéticas y también las especies ganaderas que hay en el parque, porque no solo hay especies cinegéticas como corzo, gamo, jabalí, conejo, etcétera, sino también
ganado vacuno, ganado ovino y ganado caprino. Este otro bucle, repito, tiene un efecto estabilizador. Vemos aquí cómo se interrelaciona uno y otro bloque, puesto que en la valoración del turista, además de la mayor o menor masificación, interviene el bosque propiamente dicho, interviene de manera decisiva, y también otros atractivos que en esta presentación simplificada no vamos a entrar en consideraciones en detalle. Aquí vemos ya un diagrama típico de la dinámica de sistemas, en donde el número potencial de visitantes, no el número real, sino el número potencial, depende de los visitantes que son atraídos por el word of mouth, pero también hay un número de visitantes que repiten, que ya han ido y vuelven, y también los visitantes que llegan por las campañas de difusión. Por lo tanto, tenemos tres variables de flujo, tres flujos que llenan el número de visitantes potenciales. También hay dos flujos que vacían este nivel, los potenciales visitantes que por razones que fuera descartan el hacer la visita propiamente dicha, y también los visitantes que ya han estado y que después de un número de días de estancia se van del parque, por lo tanto desaparecen. Lo que muestra este otro diagrama es cómo se empieza a hacer un sistema cada vez más complejo, con más bucles de realimentación, en la medida en que empezamos a hacer operativas los conceptos más o menos globales que hemos visto en los diagramas anteriores. Por ejemplo, en la valoración global de turistas, la valoración global que hace el visitante del parque, se tienen en cuenta la valoración de los alojamientos turísticos, los atractivos del territorio, entre los que, como ya hemos señalado, la observación de aves es muy importante, pero también tareas relacionadas con actividades tradicionales como es la saca del corcho, la extracción de miel y otras actividades como manufacturas o la manera de hacer productos tradicionales como el queso de cabra, etcétera. Pero también la calidad de los equipamientos, existencia de no solo de sitios de restauración, sino áreas de recreo para niños, posibilidad de hacer recorridos a pie, comodidad para el parking y cosas de esta naturaleza. Todo esto nosotros en el modelo lo hemos ponderado mediante una serie de encuestas a las personas que ya habían visitado el parque, por un lado, al cual le hemos dado un peso mucho más alto, y por otro lado a turistas potenciales de acuerdo con los criterios de operadores turísticos de la zona. Vemos ahora cómo el hecho de los retardos puede jugar un papel muy importante a la hora de la dinámica del modelo. En efecto, una cosa es realizar una plaza, digamos, de equipamiento o de alojamiento, y otra cosa es que se haya llevado a cabo. Para eso hay que realizar una serie de trámites que tienen que ser autorizados por distintas instancias, no solo municipales, sino por la autoridad del parque, que es muy exigente tanto en cantidad como en calidad de estas construcciones, y el hecho de que existan retardos, los tiempos de tramitación que ustedes ven ahí, puede decidir puede influir de una manera importante. Como verán en la aplicación, estos parámetros también son tenidos en cuenta a la hora de hacer simulaciones.
Análogamente, el que se disponga de un presupuesto mayor o menor para tanto incentivar la construcción de alojamientos como de equipamientos y para la realización de campañas de control de las especies cinegéticas o de incentivos a la ganadería extensiva, o también las limitaciones que hay sobre la extracción de corcho o de otras actividades tradicionales, puede ser un elemento muy importante a la hora de obtener resultados, a la hora de configurar escenarios. Respecto al nivel de equipamientos turísticos, de nuevo vemos que los tiempos de ejecución, tanto la tramitación administrativa como la propia construcción, así como la inversión o la cantidad de dinero disponible, son decisivos para ver la evolución junto con otros elementos del nivel real de equipamientos. Vemos ahora la otra parte física del modelo, que tiene que ver con los alcornoques. Verán que hemos considerado dos variables de nivel, dos variables stock, los alcornoques adultos o en producción y los alcornoques jóvenes. Se trata de un árbol que tiene un crecimiento muy lento y por lo tanto los retardos desde que se replanta o desde que se empieza la regeneración del bosque hasta que se consigue que el bosque sea productivo es muy alargado. Respecto al nivel alcornoques jóvenes, el flujo de entrada es la regeneración del alcornocal, que por un lado tiene una tasa, vamos a decir, natural. El alcornoque produce bellotas y estas, un porcentaje de ellas al menos, se germinan y se acaban convirtiendo en plántulas, pero también influye de una manera, en este caso negativa, las especies cinegéticas, sobre todo las especies cinegéticas porque son más difíciles de controlar. Las especies ganaderas como el vacuno o el ovino o el caprino pastorean con un cierto control y por lo tanto se puede acotar las áreas que están en regeneración, y no tanto así para las especies cinegéticas, que en este caso, como les señalaba antes, son muy variadas: corzo, gamo, jabalí, conejo, distintos tipos de aves que también comen bellotas, etcétera. Los alcornoques jóvenes, después de un cierto tiempo, pasan a alcornoques adultos o alcornoques en producción, y este nivel se vacía por dos razones. Una, simplemente por la muerte natural, aunque es un árbol muy longevo, pero lógicamente después de algún tiempo el alcornoque muere, pero también por una enfermedad que afecta, una especie de enfermedad o vírica o también producida por hongos, que en la zona se conoce por la seca y que produce una muerte por enfermedad, una muerte antes de que llegue a la edad totalmente adulta, o la muerte natural del alcornoque. Este fenómeno es inducido en parte porque el alcornoque, cuanto más viejo sea, más posibilidades tiene de tener la seca, y por lo tanto hay un bucle que se regula, puesto que si mueren muchos alcornoques de una manera natural, podríamos decir que desaparecería la enfermedad, pero esto en sí no sería deseable. Respecto a las especies cinegéticas, vemos que hay una relación entre el bosque no
el bosque adulto y el bosque joven, y también las políticas de ajustes por objetivos que son decididas por la autoridad del parque y que en el caso concreto que nos ocupa tienen una importancia muy fundamental, porque una parte fundamental del parque de los Alcornocales son fincas privadas, y los propietarios las utilizan para organizar cacerías que, por un lado, tienen una parte positiva puesto que crean empleo, pero por otro lado, y dejan cierta renta en la zona, pero por otro lado tienen una parte negativa, porque el objetivo de los organizadores de estas cacerías es que cuanto más especies haya, mejor, porque así los cazadores se van más satisfechos y tienden a volver. Pero esta es una visión de corto plazo, porque no se está teniendo en cuenta que un exceso de capacidad de carga cinegética influye negativamente en la regeneración del alcornoque, y a largo plazo sería la muerte del bosque, con lo cual no habría ni bosques, ni especies cinegéticas, ni cazadores. Bien, tenemos algunas diapositivas más que yo les voy a pasar rápidamente y que ustedes pueden examinar con detalle si lo desean. Y ahora entramos en la parte que tiene que ver con la socioeconomía. Lo importante o lo que queremos mostrar con modelos de esta naturaleza, que como les digo, no es modelo piloto, no es un modelo didáctico, sino que es un modelo real, un modelo creado a instancias de la Fundación Tecnotour para un caso concreto, para estudiar la capacidad de carga turística de este parque natural. Pues aquí ahora vemos que todo lo anterior, que podríamos decir es el aspecto físico, los alcornoques, los alojamientos, los equipamientos, tiene que ver con la economía. Y en primer lugar vemos la parte demográfica. Tenemos un diagrama convencional simplificado en que la población, la variable de nivel población, se llena con los nacimientos. Hay un saldo migratorio que puede tener signo positivo o negativo, de ahí la doble flecha, y se vacía por las defunciones. El saldo migratorio relaciona la población, el aspecto demográfico del modelo, con la economía, concretamente a través de la variable que hemos denominado tensión de empleo, o diferencia entre población activa y empleo total. En la medida en que haya más población activa que empleo total, habrá población desempleada y habrá una cierta tendencia a emigrar. Esto se ha dado de manera decisiva en la zona, sobre todo en la época del boom turístico, en donde una gran parte de la población tenía mejores oportunidades de empleo en zonas limítrofes, como puede ser la Costa del Sol, dada la gran demanda de empleo para la construcción. En estos momentos está pasando el fenómeno contrario. Parte de la población que había emigrado está inmigrando, está volviendo a la zona y encuentra aquí mejores oportunidades de empleo en actividades tradicionales, y en la medida en que el turismo es una de las pocas ramas de actividad que tiene un crecimiento importante en esta zona de la península ibérica. Hecho esta descripción, no entramos a detallarles cómo se crea o cómo se determina el empleo, que naturalmente tiene que ver con los guías turísticos, con la construcción de alojamientos y de equipamientos, con las tareas tradicionales, con la ganadería, con lo cinegético, es decir, que relacionamos el mercado de trabajo con la economía. Vamos a ver el simulador propiamente dicho, pero para eso
utilizaremos la aplicación Funcionando Online.